Hoy vamos a aprender cómo se cocina una tortilla española o una tortilla de patatas, ¿sí? Y para aprender vamos a tener la suerte de la maestría de una maestra, es decir, una persona que lleva años y años haciendo tortillas de patatas. Esta persona se llama Rosario y viene desde Granada. Hola, Rosario. Hola. Hola, entonces, la primera pregunta. Bueno, tú eres de Granada, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde de Granada? ¿De la ciudad? No, de un pueblecito de Agrón, una aldeíta. ¿Y dónde está? ¿En la montaña? En la playa? montaña, sí, en la montaña. Sierra Nevada. Al lado de Sierra Nevada. Muy bien. Sí, sí. ¿Y en esos pueblos antes las familias grandes? Sí, familia grande, mi familia es de 9, de hijos. así ¿Sois que 9 hermanos? Somos 9 hermanos, sí, sí. Muy bien. Y como nosotros, mucha familia, pobre, pero bien acomodada. Y vivíamos en el pueblo de los animales, de la gallina, de los cerdos, del trigo, de la cebada, de cosas del campo. Entonces tu cocina, la manera tuya de cocinar es cocina andaluza. Sí, como mi madre. Lo que mi madre me enseñó, pues yo me lo quedé, me copié de ella y sé quizás más o menos pues, tortilla de patata, como cocido, como arroz. ¿Y qué nos vas a preparar hoy? Además de la tortilla de Y patata. migas, hago migas. ¿Migas de pan o de harina? De harina no, pero de pan sí. Explícale a nuestros estudiantes qué son las migas. La miga es pan, coger pan, estrujarlo muy bien, dejarlo orear un poquito, luego coge el aceite, coge el pimiento, los parte muy bien, parte los ajitos, los marea muy bien, los fríe, los aparta en un platito y después coge, echa el pan. Y lo marea mucho con una racera de madera y venga a marear, venga a darle vuelta, hasta que queda completamente muy molidita, muy molida. ¿Y se comen con? Y se comen con sardinas. Le revuelven los ajos, los pimientos y luego se comen con sardinas. O lo que quiera, uva, naranja, pero lo típico es sardina. Pero las migas, depende del sitio de España, es diferente, ¿no? Sí, es muy diferente, sí. Aquí, yo aprendí aquí de pan. De pan. En mi tierra es harina. ¿Son que le llaman gachas o no? Sí, hay gacha y hay migas también. Migas de harina y gacha. Vale, entonces, Rosario, bueno, charo, ¿no? ¿Tú te llaman charo? Sí. Que es como la manera más común, ¿no? De decirlo. Más ligerita. Estar atentos y tomar nota que es una maestra. Ahora me empezaré a hacer la tortilla de patata. Venga. ¿Vale? En mi pueblo pues ya ves, todo era de campo y era cuidar los animales, ir a la era a trillar las semillas, los cereales, el trigo, la cebada, y lentejas, garbanzos, todo eso lo he hecho yo. Y un verano que se pasa nada más que nada de vacaciones, nada, todo es trabajar. ¿Cuántas patatas necesitas para la tortilla? Pues necesitaré 2 más para que sea una tortilla guapa. Vale, Aquí tengo 3. Pues, ¿cuántas personas con 5 patatas? Una tortilla de esta, pues 4 personas. 4 personas. Sí, más no. O sea que si por ejemplo usted va a hacer tortilla para 4 personas, entonces son 5 patatas, ¿no? Sí, vale. Sí. 5 patatas y 5 huevos. Vale. Y una cebollita. Vale, a ver cómo corta las patatas la señora Charo. Primero, vale. Trocitos chiquititos. Así, Ajá. chiquititos. Porque usted la hace en taco, pero Sí. también se puede hacer En redondo. en redondo, vale, en lo que son Redonda, rodajas. Eso es. Bueno, entonces, eso entiendo que es aceite de oliva. Sí, aceite de oliva. ¿Cuánto hay que poner? Pues poner como... ¿Que cubra la patata o que no? Sí, tiene que cubrir la patata, ¿ves? Tiene que cubrir la patata. Vale. Porque se cueza, porque no se queme, sino que se cueza. Vale. Entonces tiene que cocer. Vale, ¿cuántas cebollas va a poner? Una. La pelo, ¿ves? La hago trocitos pequeñitos, también igual que la patata. Ajá. Con la patata hago la cebolla pequeñita. Esto mientras el aceite se está calentando. Mientras el aceite se calienta, este proceso se hace. ¿Ves? ¿Ves qué bien? Echa primero una para comprobar el aceite. Que esté caliente. Claro, ¿Eh? o sea que esto es importante, el aceite tiene que estar caliente. Sí, a su punto. ¿Ves? Vale. Entonces ahora poquito a poquito, ¿ves?
¿Cuántos huevos vamos a poner, Charo? Voy a poner 5, voy a poner. ¿Por qué 5? Porque como son 4 personas, para que queden más jugositas, vamos a 5. Vale. ¿Eh? Hay que ir moviéndola porque si no, ¿qué pasa, Charo? Se pegan Se pega abajo. y se queman y no tienen que estar quemadas. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora batirlo. A Hay que batirlo. batirlo mucho, hay que batirlo mucho. Caer del tenedor, Sí, tiene que chorrear. tiene que chorrear, que no quede así. Que no quede, Vale, que no quede queden- cosa en el tenedor. Eso se llaman grumos. Que no queden grumos. no quede- Ah, ya no sí, queda. sí, ya se cae. Hay ya que se dar el cae. tenedor limpio, ¿ves? Pues Sí, ya sí. allá no queda hebra. Mira, ¿ves? Lo importante Sí. que no, ¿eh? Ya está. ¿eh? Vale. Eso es lo importante. Entonces, la patata tiene que estar muy cocida. Muy hecha, muy hecha. Si no, no está buena la tortilla. Sale entera. La Mm, patata tiene que estar muy cocida. El truco de la tortilla. o sea, el truco es que la patata esté bien Tiene que hecha. estar muy cocida. Sí, la cebolla y la patata. Claro, entonces mientras se va haciendo la patata, usted Sí. hace ensalada y hace otras cosas, Preparo ¿no? la ensalada o el postre. Que Charo nos está contando antes de cómo alimentaban a los animales y cómo iban ellos mismos, porque en su pueblo estaban todos los animales sueltos, ¿no? Esto en el campo. Sí. ¿Qué animales tenía ahí en casa? Entonces todo. Gallinas, conejos, pavos, cabras, el cerdo. Es que había de todo, había de todo. Ujú. De todo. Pero lo llevaba a mi madre a que los cuidaran y de luego acá volvían. Y volvían solitos a la misma habitación, la cuadra, que llamaba cuadra. Los animales eran la cuadra donde se quedaban. Estaba la paja, estaba la Y ellos leña, estaban todo el día sueltos y Todo luego, el día. luego regresaban allí a la puerta. a la puerta, a la puerta. Uy, de verdad. Yo ahora me lo pienso, digo, madre mía. Antes no le daba más importancia, pero ahora la tiene, ¿eh? Tiene otro color, ¿eh? Sí. Ella está pocha un poquito, cocidita para la cebolla y la patata. Pocha quiere decir Blandita. blanda. Exactamente, la costumbre de aquí. Ya está blandita. Pasando el Ahora aceite. estoy pasando el aceite a otra. Y queda un poquito nada más, ¿ves? Ah, para seguir Ahí. friendo el Para huevo. seguir, ahora echar los huevos aquí. ¿Ves? Aquí en el huevo he hecho. ¿Ves? Aquí está el huevo, ¿no? Pues aquí he hecho la patata. ¿Ves? Pones un plato así. Y esto así para. No la sartén, ¿no? Mira, ¿ves? Oh, ¡Toma! ¿ves? Mira. Vale, y ahora la otra cara, ¿no? Eso. Entonces ahora hay que procurar. Que te cuesta adentro. O sea y que no se cuando quede. estamos cocinando una tortilla de patata no nos podemos dedicar a otra cosa, ¿no? No. Tenemos que estar. Vale, vale. Sí. Pendiente de ella porque no te quema. Vale, vale. Se quema, de cita se quema. Vamos. Siempre aquí en medio que no salga el huevo. Si sale el huevo, otra huerta. El plato de la abuela. ¿Qué es de la abuela? ¿Qué significa de la abuela? Porque la he heredado, es de mi madre. ¡Qué bueno! ¿Entonces cuántos años tiene este plato? Uy, madre mía, si tiene años de plato y me encanta. Bueno, parece que la tortilla ya está. Sí, Vamos a verla. en menos de media hora se hace la tortilla. Menos de media Sí, hora. en menos de media hora se hace la tortilla. Vamos a ver. Ahora que tiene que estar pendiente de ella. Eso sí, porque es que si no se pega. Lo enseñamos aquí a todo el mundo. Esto Mira. va. ¿Sí? Está para ponerle la mano ya. Pues este es el plato típico
hay una discusión que unos dicen que es la paella, otros dicen que es la tortilla de patatas. Claro, eso va. Tortilla de patatas, tortilla española. Pero una cosa, ¿usted cuando era pequeña también comía tortillas de otro tubérculo o siempre eran patatas? Patata. Siempre patatas. Sí, patata. Recordamos que la patata vino de América a Europa. Sí. Después de que Colón llegara, pues poco a poco empezaron a llegar tomate, chocolate, ¿no? El cacao y también llegó la patata. O sea que es un plato tradicional español, pero a lo mejor desde hace 5 o 6 siglos. Pues así está de rico y nada, no voy a grabar cómo nos lo vamos a Y los huevos son del campo, ¿eh? Es No verdad. son de granja, No, son del campo. ¿Vale? No son de supermercado. Ay, no. Que aproveche, decimos. Ya habéis visto cómo se hace una tortilla española al estilo de Granada o de la Sierra de Granada. Muchas gracias. Ok. Ha estado muy bien, muy sencillo, ¿verdad? Y la verdad es que es un alimento que cunde. Sí, alimenta cunde. mucho. Sí, cunde mucho y es saludable. Son Pero comidas que... con aceite de oliva, ¿vale? Eso. Venga, hasta luego. Adiós.